Buenas tardes, hermanitas, ¿cómo están? ¿Bien? ¿Contentas de estar aquí? Pues qué alegría ver que hay hoy más mujercitas en este lugar, viniendo a los pies de Dios, ¿verdad? Para escuchar su palabra. También un saludo a las que nos escuchan por internet. Qué gusto que también podamos tener la tecnología, ¿verdad? Para alimentarnos más de la palabra de Dios. ¿Cuántas pudieron ver el tema del día de hoy? Bueno, pues como ya saben, hace 15 días terminamos con la serie Mujer Virtuosa. ¿Recuerdan? Fue una bendición totalmente, ¿verdad? Escudriñar la palabra, poder ir a los pies de Dios a que nos enseñe a ser mujeres conforme a su corazón. Y pues gracias a Dios por esa serie que nos permitió, que ya concluyó, y el día de hoy vamos a tener un tema individual. Este tema que se llama Mujer un día a la vez. Y antes de comenzar, quiero que me acompañen a orar para poner este tiempo en manos de Dios. Señor Dios, te damos tantas gracias porque tú nos permites estar aquí, por tu amor, por tu misericordia, por tu cuidado, por tu fidelidad. No queremos olvidar que es por ti y para ti que estamos en este mundo. Queremos servirte, queremos adorarte, queremos venir a tus pies a escuchar tu palabra y a ponerla por obra. Te pedimos que este tiempo sea de bendición, que sea un tiempo donde estamos invirtiendo para lo eterno. Ayúdanos a cambiar esas cosas que quieres que cambiemos de nosotras y que podamos ir a un mayor crecimiento, Señor, por medio de tu palabra. Te doy gracias por la vida de cada una de mis hermanas que están aquí, bendícelas, y aún las que no pudieron venir, también bendícelas, y que podamos juntas ir a un mayor crecimiento en ti. Te adoramos y te alabamos en esta tarde, en el nombre de Jesús, amén. Pues gracias al Señor, ¿verdad? Quiero empezar contándoles una pequeña historia para introducirnos al tema. Pónganme mucha atención. Pedro, vamos a hablar de un pequeño niño que era muy vivaracho, ¿verdad? Todos lo querían, su familia, sus amigos, sus maestros, pero tenía una debilidad. ¿Cuál? Era incapaz de vivir el momento. No había aprendido a disfrutar el proceso de la vida. Cuando estaba en el colegio, soñaba con estar jugando afuera. Cuando estaba jugando, soñaba con las vacaciones de verano. Pedro estaba todo el día soñando, sin tomarse el tiempo de saborear los momentos especiales de su vida cotidiana. Una mañana, Pedro estaba caminando por un bosque cercano a su casa. Al rato decidió sentarse a descansar en un trecho de hierba y al final se quedó dormido. Tras unos minutos de sueño profundo, oyó a alguien gritar su nombre con voz aguda. Al abrir los ojos, se sorprendió de ver una mujer de pie a su lado. Debía de tener unos 100 años y sus cabellos blancos como la nieve caían sobre su espalda como una apelmazada manta de lana. En su arrugada mano había una pequeña pelota mágica con un agujero en su centro y del agujero colgaba un largo hilo de oro. La anciana le dijo: Pedro, este es el hilo de tu vida. Si tiras un poco de él, 1 hora pasará en cuestión de segundos, y si tiras con todas tus fuerzas, pasarán meses o incluso años en cuestión de días. Pedro estaba muy emocionado por este descubrimiento. ¿Podría quedarme con la pelota?, le preguntó. Y la anciana se la entregó. Al día siguiente en la clase, Pedro se sentía inquieto y aburrido. De pronto recordó su juguete nuevo. Al tirar un poco del hilo dorado, se encontró en su casa jugando en el jardín. Consciente del poder del hilo mágico, se cansó enseguida de ser un colegial y quiso ser adolescente. Pensando en la emoción de esta fase de su vida, que podría traer consigo mucha diversión. Así que tiró una vez más del hilo dorado. De pronto ya era un adolescente y tenía una bonita amiga llamada Elisa. Pero Pedro no estaba contento. No había aprendido a disfrutar el presente y a explorar las maravillas de cada etapa de su vida. Así que sacó su pelota y volvió a tirar del hilo. Muchos años pasaron en un solo instante. Ahora se había transformado en un hombre adulto. Elisa era su esposa y Pedro estaba rodeado de hijos. Pero Pedro reparó en otra cosa. Su pelo
antes negro como el carbón, había empezado a encanecer. Y su madre, a la que tanto quería, se había vuelto vieja y frágil. Pero él seguía sin poder vivir el momento. De modo que una vez más tiró del hilo mágico y esperó a que se produjeran cambios. Pedro comprobó que ahora tenía 90 años. Su mata de pelo negro se había vuelto blanca y su bella esposa, vieja también, había muerto unos años atrás. Sus hijos se habían hecho mayores y habían iniciado sus propias vidas lejos de casa. Por primera vez en su vida, Pedro comprendió que no había sabido disfrutar de las maravillas de la vida. Había pasado por la vida a toda prisa sin pararse a ver todo lo bueno que había en su camino. Vemos aquí, estuvo un poquito larga, ¿verdad?, esta introducción, pero vemos aquí esta pequeña historia que al poder observarla, vemos en primer lugar que claramente en nuestra vida real no existe una pelota mágica. ¿Cuántas saben que es así? No existe y que de ninguna manera podremos ni adelantar ni atrasar el tiempo. Que la vida es en tiempo real y no regresa. Y solo tenemos el aquí y el ahora. El tema de esta enseñanza no surgió hace unos días, sino ya hace como 2 meses que Dios me hablaba sobre este tema. Y tengo en mi corazón poder compartírselos el día de hoy. Para adentrarnos a la enseñanza, quiero que me acompañen a Mateo 6, 25 al 34, que es nuestro pasaje que vamos a estar viendo. ¿Ya lo tienen? Dice así: por tanto les digo, no se afanen por su vida, qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, qué habéis de vestir. ¿No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? ¿Y quién de ustedes podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Y por el vestido, ¿por qué se afanan? Consideren los lirios del campo, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda la gloria, se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a ustedes, hombres de poca fe? No se afanen pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tienen necesidad de todas estas cosas. Mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Y el 34 dice: así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta a cada día su propio mal. ¿Cómo nos dice el título de este pasaje? ¿Alguien me dice? El afán y la ansiedad. Claramente, por medio de esta palabra, Jesús nos hablaba sobre la condición en la que estamos los seres humanos. ¿Qué es el afán? El afán es el empeño, el interés que se pone en una cosa, ¿verdad? El querer alcanzar algo de una manera desmedida. ¿Y qué es la ansiedad? Es el estado mental que se caracteriza por una gran inquietud, una intensa excitación y una extrema inseguridad. Naturalmente, mis hermanas, estas son palabras que nos definen a los seres humanos. Y más hoy en día, ¿verdad? Donde vivimos tan aprisa, queriendo alcanzar aquellas cosas que creemos importantes y que no podemos hacerlo. ¿Y qué pasa al no poder hacerlo? Nos entra ansiedad, nos entra el afán. Y claramente Dios no desea esto para nosotras que somos sus hijas, porque podríamos decir que somos la excepción, pero claramente hoy en día vemos que aún cristianos están sufriendo de ansiedad, están sufriendo de afanes en sus vidas. El texto que yo he tomado base, el 34, que dice: así que no se afanen por el día de mañana, porque el día de mañana traerá su afán. Basta cada día su propio mal. En traducción lenguaje actual dice: así que no se preocupen por lo que pasará mañana, ya tendrán tiempo para eso. Recuerden que ya tenemos bastantes con los problemas de cada día.
¿Cuántas veces, mis hermanas, no vivimos preocupadas por el día de mañana? Creo que todas, sin excepción, podría asegurar, hemos vivido esta parte de en algún momento estar afanados o preocupadas por las miles posibilidades que pueden suceder en el futuro. Si no encuentro trabajo, y si me enfermo, y si mis hijos, y si me muero, ¿qué va a pasar? ¿Qué voy a hacer? No tengo para pagar la renta, es que ya viene esto. Y empezamos a llenarnos la cabeza con miles de posibilidades que pueden desenfocarnos del aquí y del ahora. ¿Qué pasa cuando tú quieres tomar una foto y el lente no enfoca bien? ¿Cómo se ve? Borroso. Eso pasa cuando nosotros quitamos nuestro enfoque de Cristo. Cuando nosotros nos desenfocamos del Señor, empezamos a ver todo muy borroso. Y empezamos a quitar esa fe y esa seguridad que Cristo nos da, porque entonces dejamos de verlo a Él. Vivimos tan aprisa, con tantas preocupaciones, que cuando menos lo pensamos, ya se nos fue la semana, ya se nos fueron los meses, ya se nos fueron los años. Ya estamos por concluir el 2022, ¿lo pueden creer? ¿En qué momento? ¿Cómo se pasó? Volando, ¿verdad? Porque así es la vida y así es el tiempo. Los días pasan. Pero la decisión de nosotros vivirla cada día es nuestra. La decisión de detenernos en cada uno de ellos es nuestra. ¿A cuántas les ha pasado que voltean para atrás y dicen, ¿en qué momento pasaron los años? ¿En qué momento estoy de este lado, verdad? Yo me lo pregunto, la verdad, ¿en qué momento tengo 31? ¿En qué momento? Y sé que nos ha pasado a la mayoría, las que están jovencitas, a lo mejor todavía no, ¿verdad? Porque tienen prisa por crecer. Espérense, vivan su momento, porque les va a pasar que voltearán atrás y habrán pasado esos años donde no les duele nada, donde pueden comer de todo, donde tienen energía al 1000. Van a pasar, créanme. Y estoy joven. Algunas se ríen. Pero todo pasa y el tiempo no regresa. No tenemos ni existe esa pelota mágica de la que hablábamos al principio. La oportunidad que hoy nos da de estar aquí, la oportunidad que Dios nos da de estar aquí y valorar lo que tenemos el día de hoy, es hoy. No es mañana ni pasado. Dios nos las está dando hoy. Jamás voy a volver a los 31. Es mi única oportunidad de vivirlos. Y yo decido de qué manera vivirlos. Igual ustedes, si ya tienen 18, 20, 30, 40, 50, 60, es la única oportunidad que tienen para vivirlos. Es su momento, es su etapa. No van a volver a pasar por ahí jamás. Jamás, no podemos regresar el tiempo. Pero es necesario que no lo vivamos en nuestro entendimiento, sino con el de Dios, con su sabiduría. Acompáñenme a Salmos 90:12. Por favor. ¿Ya lo tienen? Salmo 90:12. Dice así: enséñanos de tal modo a contar nuestros días que traigamos al corazón sabiduría. En Palabra de Dios para Todos dice: haznos entender que la vida es corta para así vivirla con sabiduría. Necesitamos, mis hermanas, aprender a vivir los días que nos ha dado Dios con la sabiduría que Él nos ha dado por medio de su palabra, con entendimiento, con fe, un día a la vez. Meditemos un poco. ¿Sientes que estás viviendo a prisa? Ustedes contéstenselo para sí mismas. ¿Estás valorando tu aquí y tu ahora? ¿Qué cosas están estorbándome para vivir un día a la vez? Hay 3 aspectos importantes que no nos permiten vivir un día a la vez. El primero es la falta de fe. Porque no estamos creyendo que Dios tiene el control de todas las cosas, porque no estamos descansando en Dios y nos estamos desgastando queriendo resolver o avanzar en las cosas que no podemos hacer por nosotras mismas, sino que son cosas que en lo que nos compete esperar y creer.
en Dios, ¿verdad? En aquello que nos está tocando vivir hoy, dejando cada una de las situaciones que estamos viviendo en manos de Dios. Esa es una de las principales cosas, es la principal en la cual no nos deja y nos estorba para vivir un día a la vez, como Dios quiere que lo hagamos, nuestra falta de fe. Cuando nosotros tenemos falta de fe, falta de confianza en Dios, entonces estamos queriendo ver lo que va a pasar en el futuro. Estamos afanadas por queriendo nosotras mismas, en nuestras fuerzas, resolver aquello que se nos está haciendo pesado, aquel problema, aquella situación en la cual no vemos claro, ¿verdad? Ya sea económica, de salud, familiar. Estamos desesperados por querer hacer las cosas a nuestra manera y eso nos hace afanarnos, nos hace no confiar en las promesas de Dios. Cuando Dios nos dice, estén tranquilos y conózcanme, confíen en mí. Eso es lo que Dios quiere que hagamos. Ese es un estorbo, porque al momento de querer, de día a día, querer vivir un día a la vez, no podemos, porque nuestra falta de confianza en Dios hace que tu mente se traslade a las miles de posibilidades que pueden pasar y no descansamos. Estamos abrumados y entras a orar con Dios y dices, sí, Señor, es que yo te entrego esta situación, yo sé que yo no puedo en mis fuerzas, pero sales de ahí con eso y te lo llevas y sigues cargada y sigues preocupada por el día de mañana y no te das cuenta de lo que Dios te está permitiendo hoy. Otra de las cosas, la número 2, de las cosas que nos estorban para nosotros poder vivir un día a la vez es la falta de agradecimiento. La falta de agradecimiento, cuando no aprendemos a agradecer a Dios el momento, la etapa, la situación que estás viviendo, hay una falta de contentamiento, hay una falta de insatisfacción. Esta falta de agradecimiento nos lleva a esta número 3, que es la falta de contentamiento. Fe, agradecimiento y contentamiento. Cuando no tenemos estas tres, no podemos vivir un día a la vez. Esta falta de agradecimiento que nos lleva a la falta de contentamiento, nos lleva a sentir que siempre pudieras estar mejor. Y te frustra el no poder alcanzar aquello que quieres cambiar o que esperas o que quisieras tener. Tienes la ansiedad por aquella etapa en la que te gustaría estar y no ha llegado tu momento. Y nos perdemos del presente, de lo que Dios sí me está dando hoy, de la etapa que sí me está permitiendo el Señor vivir. Y no hay agradecimiento. No estás contenta con lo que tienes. Y es que si mi situación fuera diferente, y es que si mi esposo fuera diferente, y es que si mis hijos entendieran, y es que si yo tuviera un mejor trabajo, y es que si yo ya no tuviera que trabajar. Y el chiste es que siempre hay una falta de agradecimiento. Y ni siquiera nos acordamos de decir gracias, Señor, porque amanecí hoy. Y hoy por hoy estoy viva, mañana no sé, pero hoy desperté. Y hoy tengo a mi familia. Y hoy tengo un trabajo con el cual tú me sustentas. Y a lo mejor ha sido muy cansado y a lo mejor tengo muchas situaciones, pero gracias porque sé que tú no me dejas. Pero cuando hay una falta de agradecimiento y nos lleva a ese descontento, entonces dejas de vivir lo que estás viviendo. Nos ciega completamente, de tal manera que dejas de disfrutar lo que Dios te está dando hoy. La que está soltera, ¿verdad? Ya quiere tener novio. ¿Cuántos ya quieren tener novio aquí? A ver. Sin darse cuenta que esta etapa es una etapa hermosa, donde puedes disfrutar más a tu familia, donde puedes servir aún más al Señor. Y al despreciar la bendición de la soltería, se la pueden pasar afanadas porque aparezca su príncipe azul, ¿verdad? Cuando no es su etapa, no es su momento. La que tiene el noviazgo presiona al novio para que le dé el anillo, ¿verdad? Presiona al novio para que le dé ese anillo con el que siente que será más feliz y desprecia la bendición del noviazgo, que es una etapa hermosa también. La casada quiere hijos. Queremos hijos, ¿verdad? Y la que tiene hijos quieren que ya crezcan y sean independientes para poder descansar y volver al tiempo que tenían como esposos antes que los hijos llegaran. Y llega el momento en que los hijos crecen
y siguen sin vivir un día a la vez porque quisieran tenerlos chiquitos, dicen. ¿Han escuchado? Ay, cómo me gustaría que mis hijos volvieran a ser chiquitos para tenerlos en mi casa. Ya pasó. Si no lo disfrutaste, no va a volver. Y es algo que tenemos que ser realistas. No es cruel, es realidad, ¿verdad? Ya no van a volver esos tiempos. Y seguimos sin vivir un día a la vez por estar deseando cosas que ya pasaron o que quisieras que pasaran. Y te olvidas del hoy. Hoy estoy aquí, esta es mi situación y agradezco. Pero nos perdemos de esas bendiciones, ¿verdad? Por estar apresuradas, por no vivir con entendimiento ni agradecimiento de lo que Dios nos está dando. Muchas veces así estamos queriendo vivir a prisa, sin saborear los detalles que Dios nos regala cada mañana, en cada etapa. Y no caemos en cuenta que esa etapa en la que estamos viviendo, en un abrir y cerrar de ojos, ya se fue, ya se nos escapó. O incluso puede que estés deseando tanto una etapa y ni siquiera te toque vivirla porque el Señor permita que te vayas primero. ¿Están conscientes? A veces no nos ponemos a pensar eso, ¿verdad? Que deseamos tanto algo y dices, capaz que ya no estoy, pero me la pasé tan afanada en eso por las cosas que pudieran ser y no fueron o no van a ser. No nos queda más que vivir el día de hoy con Cristo, sin estarnos afanando por las cosas que no valen la pena, pues no sabemos si vamos a vivir el día de mañana. Algo que a mí en lo personal Dios me ha enseñado es esto, a disfrutar lo que tengo hoy y no estar deseando la siguiente etapa. Porque muchas veces pasa que estás en la siguiente y quisieras regresar a la anterior, ¿verdad? Como lo que mencionábamos de los hijos pequeños. A veces es tan difícil la etapa que estás viviendo que quieres que pase. Pasa y quieres regresar. Y no vives el momento por estar añorando el pasado. Porque crees que fue mejor que el que estás haciendo hoy. Deseas regresar y es ahí donde hay una falta impresionante de entendimiento que no nos deja ser bendecidas por el presente, por el hoy. Por ejemplo, yo y mi esposo tenemos ya casi 5 años de casados y como muchos saben, pues anhelamos ser papás, ¿verdad? Esto no es un secreto, es un secreto a voces. Sí, deseamos ser papás, pero él y yo lo platicamos mucho y mi esposo aquí está de testigo. Lo platicamos mucho y decimos, bueno, los tiempos de Dios son perfectos, su voluntad es perfecta, pero nos tenemos y ese es mi presente. Capaz que me muero antes de tener hijos. ¿Sí me explico? Y si uno se afana en decir, es que yo quisiera, es que yo, y si no llega, y si no es la voluntad de Dios, te vas a estar martirizando. Cuando Dios te está dando algo maravilloso el día de hoy, ¿sabían que muchas parejas llegan hasta divorciarse por eso? Y yo lo pensábamos mi esposo y yo y digo, es maravilloso el poder disfrutarnos en Cristo y entender el valor que tienen las bendiciones que Él nos da. Hoy por hoy nos tenemos, el mañana no sabemos si vendrá. Y es entenderlo con un agradecimiento de su voluntad, aún a pesar de que no sea lo que tú quieres. Exactamente. Es entender eso, agradecerlo, vivirlo y aprovecharlo. Y fortalecerte en Dios, creer que su voluntad es buena, agradable y perfecta. Y es un examinar todo, porque puede que en algunas cosas lo vivamos así y en algunas cosas lo entendamos. Pero hay algunas otras que a lo mejor nos están afanando y no nos están dejando vivir un día a la vez. Algo de lo que yo en un tiempo para acá me he estado dando cuenta es de que quiero disfrutar más cada día, porque a veces uno piensa que lo está haciendo, pero si examinas más profundo, te das cuenta que se te están yendo muchas cosas. Se te está yendo los pequeños detalles, no estás agradeciendo. Llega el lunes y ¿qué quieres? ¿Que sea qué? Viernes, ¿verdad que sí? Todos lo hemos deseado. Llega el lunes y apenas te levantas y es lunes, yo quiero que sea viernes. Disfruta tu lunes. No sabes si es el único que vas a vivir. Capaz que ya no llegas al siguiente lunes. Pero ¿se fijan cómo damos por entendida la vida? Damos por hecho de es lunes, ya quiero que sea viernes, como si fuera un hecho que tú vas a llegar al viernes. No lo sabemos, solo disfruta el ahora. Necesitamos detenernos un poco. Yo lo pensaba para mi vida hasta en los mínimos detalles, porque yo soy una persona que come demasiado rápido.
No sé, cuando estudiaba en la universidad y trabajaba, de repente tenía media hora para comer y era todo el tiempo estar así. Entonces yo me quedé muy acostumbrada a comer demasiado rápido y cuando me gusta algo, más. O sea, yo me lo devoro. Y últimamente, de un tiempo para acá, yo examinaba y me quedaba veía mi plato vacío de algo que me había gustado mucho y me quedaba pensando y dije, ay, siento insatisfacción. Me pasaba eso, sentía como de no lo disfruté, o sea, no inventes, me comí esto que me encanta, pero porque tengo la sensación de que no me lo disfruté, me lo hubiera comido más lento. Creo que he hecho algún comentario, ¿verdad? Con amigas que están ahí, me lo devoré y ¿por qué no me lo comí más lento? Y digo, no, hasta en eso tengo que aprender a disfrutar las cosas. Siempre andamos a la carrera, ¿verdad? ¿A cuántos les ha pasado eso? Que sienten que no disfrutaron algo y que dicen, chin. ¿Sí? ¿No soy la única? Ay, gracias, señora. No es cierto. Pero sí, se queda uno con esa sensación de ¿por qué no aproveché esta etapa? ¿Por qué no aproveché este momento? Pasa, ¿no? Cuando también hay alguna discusión familiar con el, novio, esposo, amigos. ¿Qué pasa? Que hay veces que hay un momento tan hermoso y estás disfrutando, no sé, una salida al cine, una cena romántica, una salida con amigos y pasa que tienes alguna molestia y por esa molestia que no pudiste dominar, echas a perder el momento y ese momento ya no va a ser. Tú dices, bueno, sí, no pasa nada, nos perdonamos. Claro, el perdón es lo mejor y es lo que Dios nos manda a hacer, pero por no ser agradecida con lo que Dios te regaló, ya lo echaste a perder. Ya no va a volver. ¿Se fijan qué importante es agradecer? No molestarnos por las pequeñas cosas. Ya no va a volver. Y se siente feo cuando uno propicia que el momento se echa a perder, por un decirlo así, pero lo bueno es que podemos reflexionar, cambiar y continuar, ¿verdad? Pero es importante que nosotros lo examinemos. Yo, por ejemplo, me puse a meditar sobre esto porque hubo un momento en el que estuve muy atareada con muchas cosas. Mucho trabajo, tanto en mi casa como en el ministerio y de repente yo había dicho que iba a visitar a mi mamá una vez a la semana porque yo tenía ese deseo en mi corazón de, aún casada, estar visitándola, tener esa atención con mi mamá y así lo estuve haciendo, pero cuando llega esta montaña que me sentí como muy abrumada, empecé a decir, no voy a ir y así pasé un rato sin estarla visitando, sin estar procurando esos tiempos y de repente caí en cuenta, dije, mi mamá no va a ser eterna, ni yo tampoco, sí, capaz que me voy primero, ni yo tampoco, ¿verdad? Y dije, necesito darle valor a lo que realmente tiene valor, necesito organizarme y necesito abrir un tiempo para ella. Porque el día de mañana yo no sé si ella va a estar o yo voy a estar. Y muchas veces le tomamos más importancia y queremos adelantar trabajo y queremos hacer cosas por si mañana y por si pasado, pero el hoy se nos olvida. Y necesitamos realmente poner cada cosa en su lugar. Vivir un día a la vez, confiadas en la ayuda de Dios, confiadas en el respaldo de Dios, pero también haciendo nuestra parte, que es vivirlo, viviéndolo conforme al entendimiento de la palabra de Dios. A veces así pasa, ¿no? Te afanas en tantas cosas y es que tengo que tener la casa lista. Aguas, no estoy diciendo que no arreglen su casa, ¿verdad? Pero a veces nos afanamos por tantas cosas y los niños pequeños quieren jugar. Es que estoy muy ocupada, estoy muy ocupado. Y los niños crecen. Y no te tomaste ese día de vivirlo un día a la vez. De decir, hoy voy a jugar con mis hijos porque no van a volver a tener esta edad. Porque el tiempo va a pasar y me va a pesar. Y Dios hoy me demanda que tenga esa atención para con ellos. Los tiempos en el matrimonio son importantes. Hay veces que le ponemos más importancia a los afanes del trabajo secular y esto y el otro, y no nos abrimos espacio para tener un tiempo en pareja con el esposo.
Y es importante, porque cuando menos te lo esperes, van a haber pasado años y tu relación matrimonial va a estar por los suelos, porque tú no viviste un día a la vez, alimentándolo, fortaleciéndolo por medio de la palabra de Dios. El afán, mis hermanas, es una falta de confianza en Dios que nos lleva a tremendas consecuencias espirituales y aún también físicas. ¿Cuántas de aquí han experimentado alguna molestia física por el estrés? Todas, ¿verdad? Yo creo que sin excepción, es la realidad. Eso es lo que nos produce la falta de confianza en Dios. Y se manifiesta de mil formas en nuestro cuerpo. ¿Y qué lo digo espiritualmente, verdad? Porque si tenemos una falta de confianza en Dios es porque nos falta tiempo con Dios. Esa es la realidad. Necesitamos entonces a empezar a vivir una vida de fe, una vida confiando cada día. Y me pueden decir, a lo mejor probablemente es que tú no conoces mi situación, es que si supieras las preocupaciones que yo paso, pero Dios sí las conoce y nada es más grande que Dios. Dios hoy nos dice, descansa, bástate en mi gracia, vive el hoy. Mañana tú no sabes si te voy a permitir vivir. Necesitas descansar, basta cada día su propio mal. Respira profundo, a ver, todas respiren. Como uno que vi, vuelo flores, soplo velas. ¿Verdad? Es parte de entender que Dios tiene el control de toda situación. No hay nada que escape de su mano. ¿Lo creemos? ¿Sí lo creemos? Y de repente pasa, mis hermanas, que en la vida diaria podemos pensar y vivir una vida tan apresurada que podemos pensar que yo no tengo experiencias con Dios. Es que no veo la mano de Dios en mi vida. Pero eso pasa cuando no vivimos un día a la vez con fe, con agradecimiento y contentamiento. Porque dejamos de maravillarnos de Dios. No lo vemos que está ahí a cada paso con nosotros. El afán, la inquietud, la desesperación nos hacen ver, como dijimos, borroso. Y en ese momento en el que tú dices, es que Dios no me habla, es que ya leí la Biblia, es que ya me metí a orar, pero es que yo no recibo respuesta de Dios, es que ya me puse a orar, ya hice lo que tenía que hacer, pero Dios no me responde, entonces me desanimo. Y así estamos, ¿verdad? Pero porque no has entendido que todo ese afán que traes no te deja ver la mano de Dios. Porque no podemos detenernos a tener un tiempo con Dios cuando no le estamos entregando cada uno de nuestras vidas. Y no nos queda más que ver lo natural. Cuando realmente no tenemos una relación con Dios, no vemos más allá de lo natural. ¿Qué es? No podemos ver más allá del pasado mañana, pagamos la renta y no tenemos. O la colegiatura del niño, o el medicamento, cualquier cosa que pueda robarnos el agradecimiento y por lo tanto el contentamiento de cada día. Y no podemos ver hasta en los mínimos detalles la gracia y el favor de Dios sosteniéndonos. Me pasó una experiencia, hoy les estoy contando como que muchas, ¿verdad? Pero casi no les cuento, ¿o sí? No, pero me pasó una experiencia que van a decir, es un detalle pequeño, pero le dije a Andrés, estoy segura que es Dios. Muchos a lo mejor no lo van a creer, pero para mí sí fue real. Yo iba saliendo la semana pasada de la casa hacia el carro, y el carro estaba de frente y yo me iba a subir por el lado del copiloto. Pero había lluvia, había llovido y estaba resbaloso. Entonces me salí antes que Andrés, me dije, me voy a ir subiendo al carro, pero dije, ay, Andrés, ¿le habrá abierto al carro o no le habrá abierto? Dije, no, pues, me salí y dije, me voy a ir subiendo. Pero en mi mente por un segundo pasó, abre la manija, o sea, yo dije, voy a abrir la manija, pero no era la mía, era la del otro lado, la de parte de atrás. Yo me iba a dar la vuelta y subirme adelante. Y dije, ahí voy a jalarla para ver si está abierta. La agarré, en cuanto la agarré, ¡fum!, me iba a ir para atrás. Pero así un resbalón y yo quedé agarrada de esa manija. Le dije a Andrés, fue Dios. Le dije, estoy segura que Dios me cuidó.
porque no pasó ni un segundo. O sea, yo no sé por qué agarré esa manija, la de la parte de atrás del otro lado en vez de la mía, pero yo dije, voy a jalarla. La agarré y me patiné y quedé agarrada de la manija. Y le dije, no inventes. Yo sentí que fue Dios cuidándome. Para muchos que les falta fe, pueden decir que no, pero para mí fue real. Y yo veo ahí el cuidado de Dios. Lo vi de una forma impresionante y se lo conté a Andrés. Le dije, fue Dios. Si yo me hubiera caído, me pego en la cabeza, me quebro algo, yo qué sé, pero Dios tuvo cuidado de mí. Y si lo hubiera permitido, también sabemos que tiene cuidado. Pero ese día yo sé que Dios no lo permitió. ¿Qué pasaría si yo hubiera salido molesta con mi esposo? A las carreras, corriendo, hago la misma acción, ni siquiera digo, mira, me alcancé a agarrar. ¿Sí o no? ¿Ven la diferencia? De cuando uno realmente presta atención al cuidado de Dios en tu vida cada día, todo es un milagro. Pero a veces queremos ver, no sé, que le crezca la mano a una persona amputada, ¿verdad? Para creer. Que pasen cosas sobrenaturales para poder ver la mano de Dios. Y mis hermanas, cada día estamos viendo milagros de Dios, pero nuestra falta de fe, nuestra falta de confianza en Dios, nuestra falta de descanso en Dios nos hace turbarnos, nos hace que no veamos, que veamos borroso. No nos percatamos de esas experiencias, nos perdemos de esas experiencias tan hermosas, de cómo un Dios tan grande y maravilloso cuida de sus hijas hasta en los pequeños detalles. Y no creemos que Él tiene cuidado de nosotras. Cuando en este pasaje de Mateo 6:25 del afán y la ansiedad nos dice que Él cuida de los pajarillos, que no trabajan y aún así Él los alimenta. Dice, ¿cuánto más no valen ustedes, hombres de poca fe? ¿Cuánto más no nos cuidará a nosotras? Vimos en nuestro versículo base cómo Jesús nos dice, vive un día a la vez, ya mañana será otro día, traerá consigo otras cosas, pero vive el día de hoy. Del mañana estará a cargo Dios, si es que sí lo ponemos en sus manos. Muchas veces pasa que no vivimos un día a la vez. No nos alimentamos un día a la vez de la palabra de Dios, no oramos, no tenemos esa comunión con Dios hoy. ¿Y qué pasa el día de mañana? Viene ahora sí la situación difícil y nos afanamos y nos turbamos porque no viviste ese día a la vez con Dios. Porque siempre estás deseando y pensando como este niño del inicio, Pedrito, ¿verdad? De la historia, que estaba en la escuela y quería las vacaciones de verano, estaba en las vacaciones de verano y quería el parque y siempre estamos deseando lo que no tenemos cuando Dios nos ha bendecido en abundancia el día de hoy. ¿Qué quiere Dios que hagamos? Dios quiere que descansemos en Él y que tengamos contentamiento con la vida cada día que Él nos da. Que oremos y tengamos fe siendo agradecidas. Vamos a 1 de Tesalonicenses 5, 16 al 18. ¿Qué nos dice? ¿Qué nos dice ahí? Estén siempre contentos. Oren en todo momento. Den gracias a Dios en cualquier circunstancia. Esto es lo que Dios espera de ustedes como cristianos que son. Perdón, yo lo leí en otra traducción. En la traducción lenguaje actual. Pero en este pasaje Dios nos habla sobre el contentamiento y la oración diaria. Agradecer cada una de las circunstancias, porque eso espera de nosotras que somos sus hijas. Contestemos esto en lo personal. ¿Oro cada día? ¿Tengo contentamiento y agradecimiento cada día a pesar de lo difícil que está siendo mi situación? ¿Que está siendo el presente? Es muy fácil saber cuando no estamos agradecidos. Solo escuchémonos. ¿Cuánta queja sale de nuestros labios? Y nos daremos cuenta cómo estamos viviendo el día a día. Si estamos viviendo un día a la vez con agradecimiento o estamos viviendo con ansiedad por el futuro que ni siquiera tenemos.
la certeza de que llegue. No nos estamos dando cuenta de lo bendecidas que somos y estamos menospreciando aquello que Dios nos ha dado y permitido. Una amiga me compartió un autolibro de enseñanzas para mujeres y ahí relata la autora que un día, no me acuerdo si cumplía 36 o 37 años esta persona, dice que salió a desayunar con una mujer como de 50 años y ella estaba cumpliendo 36 o 37, ¿verdad? Y dice que en ese desayuno la otra mujer de 50 le decía: qué maravillosa edad estás cumpliendo, tienes toda una vida por delante, es una edad fabulosa. Le dijo muchísimas cosas que ella se quedó atónita, ¿verdad? Como que nada más lo observaba todo lo que ella le estaba diciendo. Y ella nada más estaba reflexionando que jamás había caído en cuenta que ya habían pasado 36, 37 años y ella no había sabido disfrutarlos, ni aprovecharlos, ni agradecerlos. Ya tenía 36, 37 años y para esa persona que estaba delante de ella de 50 eran los años fabulosos, pero ella los había menospreciado. Y muchas veces así pasa. Los que están alrededor pueden ver cuán bendecida eres, pero tu falta de entendimiento y de fe no te hace ver a ti cuán bendecida eres. No nos damos cuenta y no valoramos lo que Dios nos ha dado. En la edad que tengamos, Dios nos está regalando un día más y quiere que lo vivamos uno a la vez, cada uno de ellos, sin desaprovechar el tiempo, porque la vida pasa y no regresa. Y es así, mis hermanas, que muchas veces no nos damos cuenta de lo que tenemos. Por el simplemente hecho de despertar hoy, y muchos no lo hicieron, el que no nos enteremos de que muchos ya no están aquí no quiere decir que no pase. ¿Cuántos saben que hoy murió mucha gente? Aun cuando no nos enteremos. Hoy ya fue su último día. Si lo aprovecharon la vida que Dios les dio, bien. Si están con el Señor, bien. Pero si no, darán cuentas, ¿verdad? De lo que hayan hecho con la vida que Dios les dio. Créanme que vivir sin afán y sin ansiedad es algo que se trabaja diario bajo los pies de Dios. Es algo que es llevar diario. Aún en estos días, antes de dar la enseñanza, yo misma he sido probada. Porque en la vida llegan muchas situaciones que nos van a estar probando y nos van a estar reflejando en dónde estamos paradas espiritualmente. Esa es una realidad. En toda situación necesitamos trabajar, siempre recordando la palabra de Dios, llevando toda carga a sus pies. Cada día de nuestras vidas tiene un propósito. Si nosotras hemos creído en Cristo Jesús, tenemos que entender que no estamos aquí nada más por casualidad o porque a Dios se le pasó que vivamos un año más o un día más. No, sino que Dios tiene un propósito para ti y tiene un propósito para mí. ¿Y saben qué debemos de estar haciendo? Cumpliéndolo. Cosa que todos los afanes de la vida y las preocupaciones nos hacen que nos desenfoquemos y que no lo estemos haciendo. Porque muchas veces, aunque sabemos esto, vivimos como si nuestra vida no tuviera ningún propósito. Vivimos como si a Dios se le hubiera chispoteado, ¿verdad? Dejarnos aquí, cuando sabemos que no es así. Sabemos que Dios tiene un propósito y quiere que lo vivamos. Cuando nos desgastamos en nuestro diario vivir, en las circunstancias adversas, no nos dejan ver a Cristo. Nos hacen despegar nuestra mirada de Él. Dejamos de ver el propósito, que principalmente es glorificarlo con nuestras vidas. Van a pasar muchas cosas, mis hermanas, en nuestras vidas que no entendamos. Pero entre más metidas estemos con el Señor, más podremos descansar en Él y en sus propósitos en medio del caos, en medio de la enfermedad dolorosa, en medio de la dificultad económica, en medio de la situación familiar. Entre más metidas estemos con el Señor, más podremos agradecer y tener contentamiento aún en la adversidad.
Que eso es loco para los que no conocen a Cristo. Alguien de allá afuera que no conoce a Cristo, tú le dices, es que tengo gozo en mi corazón, a pesar de que todo está patas para arriba, es un caos, pero estoy contenta en saber que Dios no me deja. Te me decís, estás loco, o sea, estás viendo que te atropellaron, ¿verdad? Tienes 1000 situaciones y tú diciendo que estás contento porque Cristo está contigo, estás loco. Si estuviera Cristo contigo, así no estarías así. Así piensan los del mundo. ¿Por qué? Porque ellos no tienen el entendimiento que tenemos nosotras. Que Dios dice que en su palabra y Él cumple promesas, que Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. ¿Verdad que sí? Eso lo dice y nosotras lo creemos. Que sin importar por lo que pasemos, Él nos sostiene con su mano derecha. Y nos dice, no temas, yo te sostengo. Pero miren, a todas nos ha pasado, a mí también, que muchas veces lo sabemos aquí. ¿Cuántas se saben versículos de memoria? ¿Sí? Bueno, no lo sabemos aquí, pero cuando llegan las situaciones no baja acá y solamente lo creemos. Creemos que sí, Dios es todopoderoso, pero llega una situación y bueno, es que no, a lo mejor, y es que no, y si me pasa, y empezamos a titubear porque no lo creemos en el corazón, no tenemos la convicción, solo intelectualmente. Podemos poner a un periquito a que se aprenda un versículo, yo creo que se lo aprende y lo repite. Pero el creerlo y manifestarlo por medio de reflejarlo en una vida realmente de una vida de paz, una vida de agradecimiento que nos lleve al contentamiento, de vivir cada día poniendo cada cosa en su lugar, eso es bien diferente y es un reto que como mujeres cristianas Dios nos demanda. Vive un día a la vez, tranquila, descansa. ¿Hoy no tienes para el gas? Ha pasado, mis hermanas, ¿verdad? Que a veces no hay ni para el gas, ni para saber qué vamos a comer mañana. Vive hoy. Espera mañana qué voy a hacer yo. Tranquila, vive el hoy. Mañana está en las manos de Dios. Porque cuando no es así, ¿qué pasó con Pedro? Cuando estaba caminando, ¿verdad? En el mar. Caminaba hacia Jesús. Y Dios le dijo, ven, y él caminó. Pero empezó a ver toda la tormenta a su alrededor. Comenzó a darle ansiedad, preocupación y se hundió. Y eso es lo que nos pasa a nosotros. Cuando despegamos la mirada de Cristo, nos comenzamos a hundir como Pedro. Nos empezamos a hundir porque empezamos a desconfiar del poder de Dios. Pedro, cuando vio toda la tormenta, sintió miedo porque no puso su mirada en Cristo, la volteó. Y cuando nosotros hacemos eso, eso nos va a pasar, nos vamos a hundir. Nosotras podemos caer en esta misma situación. Cosas tan sencillas pueden apartarnos de cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y es por eso que hasta en los mínimos detalles nosotras debemos de estar atentas, alertas, haciendo la voluntad de Dios cada día, porque el anhelo de nosotras como sus hijas debe de ser hacer su voluntad. Ese debe ser nuestro anhelo, a pesar de la aflicción, a pesar del dolor, a pesar de que realmente la situación esté muy difícil. ¿Verdad? Dios dice, no te afanes, descansa, basta cada día, tranquila. Pero esta es una de las cosas que más nos cuestan trabajos a los seres humanos y es una realidad. Es una realidad. Pero cuando empieces a ver tu vida con propósito en los pequeños detalles, entonces necesitamos entender que Dios cada día, escúchenme bien, cada día tiene un plan y un propósito. Pero necesitamos fe para creer que así es. Les voy a contar otra. Hoy les he contado muchas. Van a ser de las únicas, ya. Pero les voy a contar otra. Es que haciendo esta enseñanza se me venían muchas, perdón. ¿Quieren que les cuente o no? No les voy a contar. No, nos pasó a mi esposo y a mí que nos cambiamos de casa a la que estamos viviendo. Y fue algo puesto en oración. Nosotros siempre oramos por la casa que vamos a rentar. Siempre es como ponerlo en manos de Dios y que Dios confirme y nos dé su gracia. Y así lo hizo. Dios nos dio una gracia impresionante. Nos pidieron un montón de papeles. Había personas queriéndola. Nos las dan a nosotros. Llegamos a la casa y ¿cuál es mi sorpresa? No servían los baños, no había agua,
yo me empecé a afanar, me empecé a molestar mucho, porque yo le decía a Andrés, es que ¿cómo puede ser posible? Si nos pidieron un montón de requisitos, los cumplimos y ellos nos dijeron que la casa estaba súper habitable, que estaba lista. O sea, duramos unos, no me acuerdo, pero sí duramos 2, 3 días, 4, no me acuerdo, que no nos arreglaban eso. Nos fuimos con mis suegros a dormir. Bueno, yo estaba molesta, afanada, esa es la palabra. Uno se afana por esas cosas porque no tiene entendimiento de que Dios tiene cuidado de nosotros aún en eso. Pero si nos falta fe para creerlo, entonces vamos a decir, ay, fue casualidad, ¿no? Entonces pasa que nos dicen, no se preocupen, les vamos a mandar a alguien para que revise. O sea, porque el baño y el agua son cosas necesarias, ¿no? Nos mandan a un fontanero y el fontanero resultó que estaba conociendo de Dios. Y Andrés y yo le pudimos predicar. No quedaba en un día, se tenía que ir y tenía que regresar. Y así estuvo. Pero yo entendí que Dios tenía un propósito. Y a veces nos perdemos y caemos en un afán porque las cosas no salieron como nosotros queríamos, ¿verdad? No salieron como nosotras queríamos y decimos, es que, ¿por qué? O sea, qué coraje, qué rabia. Y Dios dice, o sea, era mi plan que ustedes conocieran a ese hombre y pudieran compartirle mi palabra. Y lo menospreciamos. De igual manera, hace poco me pasó con la vecina, no le hablaba, yo soy mucho de estar en mi casa. Casi no salgo, o sea, solo buenas tardes, buenos días, porque siempre estoy haciendo cosas. Y un día se me va la luz, hace poquito se me fue la luz. Y porque se me fue la luz y yo tenía que trabajar en la computadora y mi computadora se descarga súper rápido, no tenía carga en mi teléfono, tuve que ir a tocarle a la vecina y le dije, ay vecina, le dije, se le fue la luz y me dice, no, yo sí tengo luz. Yo, qué caray. Ya le hablo a Andrés y Andrés siempre es muy puntual pagando las cosas y esta vez se le olvidó, pero ahora reaccioné diferente porque dije, se le olvidó a mi esposo pagar la luz y Andrés dijo, no inventes, se me olvidó, se me pasó 4 días. Dice, ¿cómo me la van a cortar en 4 días? Y el otro día, o sea, decías, es muy poquito tiempo. Bueno, fue a pagarla, pero la vecina fue, me tocó, empezamos a platicar, se ofreció a cargarme mi celular y ahora resulta que pues ella está buscando de Dios, ¿no? Ya ha ido a iglesias cristianas, me dice, ay, es que necesito acercarme a Dios, tengo muchísima necesidad. Y dices, híjole, y lavando los trastes ese día yo decía, Señor, tú aún en esto tienes un propósito. Si no hubiera pasado eso, mis hermanas, yo no le hablo a la vecina, no por sangrona, sino porque yo soy mucho de mi casa. Entonces regularmente yo no salgo. Entonces dije, híjole, Señor, aún en esto, lo de la luz, tú lo permites. Si Dios quiere va a venir al evento de mujeres, que yo espero que así sea. Pero Dios tiene propósitos y a veces esas cosas del día a día nos afanan, nos turban, nos hacen entrar en pleitos, en contiendas. Y despegamos la mirada de Dios y ya no tenemos contentamiento cuando no tenemos la fe para entender qué dice Romanos 8:28. ¿Se lo saben? No se lo saben. Todo ayuda para bien, ¿verdad? Aquellos a los que aman a Dios, ¿verdad? Entonces todo, mis hermanas, todo, pero a veces somos tan faltos de fe que en esos detalles, no, fue casualidad. No, pues esas cosas pasan. Yo no creo que esas cosas pasan. Yo sé que Dios tiene un plan, tiene un propósito. La cosa es que nosotros sepamos vivir un día a la vez. Que nosotras estemos a la expectativa de qué Dios está queriendo hacer, qué Dios está queriendo formar en mí a través de las circunstancias que permiten mi vida cada día. Necesitamos estar expectantes de qué Dios está queriendo sacar de mí por medio de esta situación tan difícil. Si tú no vives un día a la vez, no vas a poder ver claramente el propósito que Dios tiene. Ok, estoy viviendo una situación muy difícil, pero de esa situación difícil Dios quiere formar mi carácter. Y si yo este día tengo la oportunidad de que Dios me esté tratando por medio de esta situación, aprovéchala, porque se te va a ir. Se te va a ir. ¿Y qué pasó? ¿Viviste frustrada? ¿Pasó el día? Y no cumpliste el propósito en medio de la situación. Y no fuiste agradecida. Y no creciste por ese día que Dios te estaba permitiendo vivir aflicción. Pero tú por tu afán
desperdiciaste la oportunidad de lo que Dios pudo haber pulido en ti, de lo que Dios pudo haberte hecho crecer por medio de esa situación. Tenemos el ejemplo de Noé. Se dice que fueron más de 100 años, no se sabe con exactitud cuántos años tardó Moisés hoy nomás. Moisés no, tardó Noé en construir el arca, ¿verdad? Pero tenemos un ejemplo de él, de que vivió un día a la vez, porque sabemos que cuando Dios le dio la orden de que hiciera esta arca enorme, él, confiado en fe, ¿qué hizo? Empezó a hacerla día tras día, confiando en Dios y predicando el arrepentimiento. A pesar, ¿sabían cómo lo han de ver afligido? Solamente subieron sus hijos, sus nueras y él y su esposa. Subieron al arca. Todos los demás no creyeron. Imagínense cuántas personas no lo estaban afligiendo día con día. Cuántas personas no se reían de él. Y él vivía cada día con paciencia, predicando el arrepentimiento. Cada uno de esos días él aumentaba su fe y trabajaba sin distracciones, sino que se enfocaba en el cumplimiento y en el propósito de la voluntad de Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Es tremendo. Mis hermanas, Dios quiere llevarnos a eso, a bastar cada día su propio mal. Ciertamente en este mundo viviremos tiempos muy difíciles. Y no les voy a mentir porque Jesús nos los dijo, ¿verdad? En este mundo tendrán aflicción, pero confíen que yo he vencido al mundo. Jesús nos los dijo. Jesús no nos ocultó nada. Él nos dijo, va a ser difícil. Vas a pasar aflicción. Va a haber dolor, va a haber escasez, va a haber enfermedad. Sabemos que aquellos que dicen que los que están en Cristo se la pasan bien padre, no se enferman, no lloran, eso es una mentira, porque Jesús mismo nos dijo, ustedes van a pasar aflicción, pero ¿qué es lo más precioso? Pero confíen, porque yo ya he vencido al mundo. Entonces en eso está nuestra seguridad, en eso está nuestra confianza, en que sin importar qué pase, Dios tiene el control. ¿Por qué nos vamos a asustar? ¿Por qué nos vamos a amedrentar? Bueno, ¿por qué nos vamos a preocupar? Quise decirlo así, ¿verdad? Vivamos cada etapa una a la vez. Disfruta tu momento. Si estás en tiempo de bonanza y es una etapa de bonanza, disfrútala y agradécela. Si estás en un tiempo de aflicción, disfrútala, agradécela y sácale el mayor provecho, porque por medio del dolor es que muchas veces crecemos. Pero si nos enfocamos y nos victimizamos, porque muchas veces nos victimizamos, es que pobre de mí, es que yo estoy sufriendo, es que me está pasando todo, me atropellaron al gato, al perro y al pájaro, ¿verdad? Entonces me está pasando de todo. Aprovecha que Dios quiere sacar de eso. Dios quiere llevarte a crecer. ¿Cómo vamos a tener fe si no hay nada que nos esté impulsando a tener que tenerla? A creer que Él está con nosotros, que Él nos dice, no te afanes, no tengas ansiedades. Vive cada etapa con propósito. Agradece tu presente. Agradece. Tienes que estar contenta con tu situación. Diría una buena amiga, el mañana solo Dios sabe si vendrá, ¿verdad? El mañana solo Dios sabe si vendrá, pero tenemos el hoy. Vivámoslo como Dios quiere, confiadas a la expectativa de lo que Él quiere hacer en nosotras, llenas de fe. Dios siempre tiene un plan, no se le escapa de sus manos. Aunque no lo entendamos, sigamos confiando en Él y vivamos un día a la vez con agradecimiento, con contentamiento. Vive, agradece y crece. Eso es lo que Dios nos demanda. Pónganse de pie, mis hermanitas, vamos a orar. ¿Por qué nos vamos a angustiar, mis hermanas? ¿Por qué nos vamos a desesperar? Vivamos un día a la vez. Estemos tranquilas. Mañana
El del mañana Dios se encarga. Estemos a la expectativa de los milagros que Dios está haciendo, pero creámoslo, porque si vivimos con una falta de fe, no vamos a ver aún los pequeños detalles y los milagros que Dios está haciendo. Aunque no entendamos lo que está sucediendo en este momento, creámosle a Dios que Él tiene el control, que podemos creer y confiar en sus promesas. Creamos fielmente en Él, porque Él es digno de creerle, es digno de confianza, mis hermanas. Señor nuestro Dios, estamos aquí, mi Dios, agradecidas por tu palabra, porque has hablado a nuestro corazón, porque tienes cuidado de nuestras vidas, porque si tienes cuidado de un pajarillo que no trabaja y tú lo alimentas, si vistes a los lirios tan hermosos, ¿cómo no tendrás cuidado de nosotras, que somos tu creación? Esa creación que has amado, por la cual has dado tu vida. Tú tienes el control de nuestras vidas. Tú tienes el control de todo lo que pasa. Podemos descansar y dormir tranquilas cada día, sabiendo que tú eres el que nos sustenta. No duerme el que me guarda. Tú no duermes, tú estás al cuidado. Y aún en medio de tus silencios, cuando tú has guardado silencio y no has contestado la oración, sabemos que es porque tú tienes un propósito. Tú tienes un plan para nuestras vidas. Ayúdanos a creerlo, a entenderlo y a esperar en ti, sin importar qué esté sucediendo, sin importar la aflicción y el dolor. Queremos tener un corazón agradecido, un corazón contento, un corazón que te glorifique. No sabemos el mañana qué nos traerá, pero podemos confiar en que tú nos cuidas y que pase lo que pase, nada sale de tu perfecto control. Nada sale de tu perfecto cuidado. Yo te agradezco, Señor, por cada una de las mujeres que están aquí. Bendícelas. Ayúdalas con esa situación que cada una está pasando. Tú conoces lo más profundo de sus vidas. Tú conoces su ansiedad, conoces su estrés, conoces si están pasando por dificultades, pero te pido, mi Dios, que en este momento tú las llenes de tu paz, que ellas puedan ir a un entendimiento mayor, que puedan entender que tienen el hoy para agradecerte, tienen el aquí y el ahora para valorar todo lo que tú nos has dado. Aquí estamos, Señor, rendidas ante ti, queriendo cantarte y adorarte, porque solo tú eres creador del cielo y de la tierra, solo tú eres Dios todopoderoso. Y a ti te alabamos, Señor. Gracias porque tienes el control. Mejor es estar un día en tus atrios que toda una vida lejos de ti. Mejor es tu amor y tu misericordia que todas las riquezas en ti. Mejor es estar, Señor, mejor es estar un día en tus atrios que toda una vida lejos de ti. Mejor es tu amor y tu misericordia que todas las riquezas en ti. Necesito más que ayer. Mañana no sé si vendrá. Solo sé que hoy quiero adorarte y contemplar la belleza de tu santidad. Hoy te necesito,
más que ayer. El mañana no sé si vendrá. Solo sé que hoy quiero adorarte y contemplar la belleza de tu santidad. Te necesito, hoy te necesito, mi Señor. Necesito el día de hoy. Mañana no sé si vendrá. El día de hoy quiero adorarte. Yo te necesito hoy, Señor. Reconocemos que no somos nada sin ti, Señor. El mañana no sabemos si vendrá, pero hoy queremos adorarte. Hoy queremos levantar nuestras manos a ti y adorarte con todo lo que somos, reconociéndote en nuestras vidas, Señor. Te adoramos y te bendecimos. Gracias porque no nos dejas donde estamos, sino que nos das más de ti para avanzar y crecer conforme a tu voluntad, Señor, y a tus propósitos. Te alabamos y te bendecimos en este día que tú nos has regalado, Señor. Gracias, Padre mío. En el nombre de Jesús te damos muchas gracias, Señor. Amén. Gracias a Dios por su palabra, ¿verdad, mis hermanas? Que esta palabra no nada más nos lleve a reflexionar, sino a accionar, ¿verdad? A una acción, a cambiar, que se produzca el fruto que Dios quiere ver en nuestras vidas, mis hermanitas. Las amo mucho y pues las esperamos en el evento especial. Por favor, anótense, que nos va a dar mucho gusto tener a cada una de ustedes. Que Dios les bendiga.